Hijos míos, os hablo no desde la altura de un trono, sino desde el temblor del alma. He visto el mundo estremecerse, no por los vientos ni por los terremotos, sino porque el Espíritu de Dios ha vuelto a rozar el corazón del hombre. Durante años creímos que el cielo se había callado, que los siglos modernos habían sellado su voz entre el ruido de las máquinas y los discursos del poder. Pero os aseguro, el cielo nunca calla, solo espera que alguien vuelva a escucharlo. En los días recientes, algo ocurrió en las tierras áridas de Aragón, donde el polvo parece rezar y el viento murmura letanías antiguas. Un grupo de pastores, hombres sencillos, fueron testigos de una luz que descendió sobre la tierra como un soplo dorado. No hubo trueno ni fuego, ni sombra de relámpago. Solo una claridad viva, tan pura que hizo temblar las piedras. Los instrumentos militares no hallaron origen ni calor, pero las almas presentes sintieron lo que ningún radar puede registrar: la cercanía del cielo. Yo mismo, al escuchar sus testimonios, sentí un estremecimiento en mi pecho. No era miedo, era reverencia. Porque cuando la luz no quema, sino que acaricia, cuando no destruye, sino que despierta, entonces no es del sol, sino del Creador. Algunos dijeron que fue ilusión óptica, otros hablaron de gases o espejismos. Pero yo reconozco en ello la misma lengua con la que Dios habló a Ezequiel. Vi algo que brillaba como metal encendido y fuego resplandecía a su alrededor. No era destrucción, era misericordia. Una antorcha sobre la arena, recordando al mundo que Dios no ha cerrado su libro. Los hombres discuten teorías. El cielo predica en silencio. Esa noche, el desierto se convirtió en templo y la luz en sermón. Viendo las imágenes enviadas por los testigos, lloré, no por temor, sino porque comprendí que aquella claridad no descendía sobre la tierra, sino sobre nuestros corazones endurecidos. Esa luz, hijos míos, no fue un milagro para los ojos, sino para el alma. En su resplandor estaban escondidas las palabras: «Estoy aquí». Así habla Dios cuando el mundo olvida orar, no con rayos, sino con ternura, no con castigos, sino con memoria. Él nos recuerda que su misericordia sigue abierta, que todavía hay tiempo de volver. Mientras los científicos analizaban los reflejos y los datos, una anciana de un pequeño pueblo cercano rezaba frente a una imagen de la Virgen del Pilar. Dijo que, al arrodillarse, sintió que el suelo vibraba suavemente, como si la tierra también orara. Y comprendí que la creación entera sigue el ritmo del corazón de Dios. Cuando se acerca, todo tiembla con amor. Las noticias pasaron rápido, como pasa el viento. Pero yo supe que ese brillo era solo el primero de muchos signos. No de furia, sino de compasión. Dios no envía señales para asustar, sino para despertar. Y a vosotros, hijos de España, os digo: cuando la arena se ilumina, no miréis al suelo, levantad los ojos. Porque el cielo habla a quienes todavía tienen fe suficiente para escuchar el silencio. He orado largamente ante el Santísimo pidiendo discernimiento, y en mi oración oí algo que no era sonido, sino certeza. León, mi pueblo se adormece y he de tocarlo con luz. Así comprendí que el Señor no busca castigar, sino recordar, que los milagros no son espectáculos, sino llamadas al alma, que los tiempos no son de miedo, sino de regreso. España, tierra de santos y mártires, de místicos que vieron a Dios entre muros y desiertos, está siendo llamada una vez más. No a la guerra, sino a la oración. No a la fuerza, sino a la fe. El fuego del cielo no destruye esta vez, purifica. Y quien tenga el valor de mirar esa luz sin orgullo, verá en ella su propio reflejo. Un corazón que necesita volver al principio, donde todo comenzó con un hágase. Hijos míos, no os asustéis si el cielo tiembla. El temblor no es ira, es llamada. El mundo no se está acabando, está despertando. Y cuando la tierra despierta, el alma recuerda que su verdadero hogar no está bajo los pies, sino sobre ellos. Esta es la primera palabra del nuevo tiempo, la luz sobre la arena. La misericordia se enciende antes que el juicio. Y yo, siervo de la Iglesia, os digo con temblor y esperanza: no apaguéis esa luz con la duda. Abrid los ojos, abrid el alma. El cielo ha comenzado a hablar. Después de la luz sobre la arena vino el viento. No un viento común, sino aquel que arrastra memorias y preguntas. En el norte, donde las costas se enfrentan al rugido del Atlántico y las montañas parecen custodiar el horizonte, la tempestad nació sin aviso. Los pescadores de Galicia fueron los primeros en verla. El mar se levantó como si una fuerza invisible lo llamara por su nombre. Las olas alcanzaban los 10 metros y el cielo, que antes era claro, se cubrió de un tono gris de ceniza.
Las autoridades hablaron de un fenómeno meteorológico, de una corriente anómala del océano. Pero entre los gritos del viento había algo más, una voz que no era de tormenta, sino de súplica. En medio del caos, 2 soldados de la Guardia Costera fueron vistos arrodillados en el barro, rezando. No pedían por sí mismos, sino por los desaparecidos. Uno de ellos sostuvo su crucifijo entre las manos temblorosas y sus labios apenas pronunciaban: «Señor, ten piedad». Aquella imagen recorrió el mundo, pero pocos comprendieron su verdadero poder. Porque, hijos míos, la fe no siempre se manifiesta en templos, sino en los lugares donde la desesperación parece más fuerte que la esperanza. Es allí donde el alma humana se revela desnuda, humilde y luminosa. En los ojos de esos hombres, cubiertos de lodo, estaba la respuesta que tantas generaciones han olvidado. Cuando todo se derrumba, solo la fe permanece. Yo, al contemplar esas imágenes desde Roma, sentí que el Espíritu me hablaba, y supe que el milagro no fueron los sobrevivientes, sino la oración. Porque mientras el mundo analiza causas y cifras, el cielo busca corazones arrodillados. He recordado las palabras del profeta Nahum: «Las montañas tiemblan ante ti, la tierra se derrite bajo tu presencia». No, hijos míos, la tierra no está furiosa, está llorando. Llorando porque el hombre ha cambiado gratitud por orgullo, adoración por vanidad. Las olas que destruyen no castigan, gritan. Gritan al cielo y al corazón del hombre: «¿Me escuchas?». En las aldeas costeras, después del huracán, solo quedó silencio. Las calles cubiertas de sal, los barcos encallados, las campanas de las iglesias caídas. Pero entre las ruinas había algo que ningún viento pudo arrancar: el eco de la oración. Mujeres encendiendo velas en las ventanas, niños cantando letanías, ancianos besando los rosarios que heredaron de sus padres. Aquella noche comprendí que el verdadero milagro de España no está en su historia gloriosa, ni siquiera en su arte o en sus conquistas, sino en su fe que resiste siglos, guerras y silencios. Esa fe que sopla como brasa bajo las cenizas y que, cuando el viento sopla fuerte, se enciende. Escribí entonces en mi diario, con lágrimas y temblor: «El mar no ha rugido para destruir, sino para clamar. Y Dios escucha». Cada tempestad lleva en su seno una palabra divina: conversión. No de religión a religión, sino del ego a la humildad, del ruido a la escucha, de la soberbia al amor. Al día siguiente, cuando el viento cesó, un sacerdote de un pequeño pueblo costero celebró misa entre ruinas. El altar era una mesa rota, el cáliz, una copa prestada. Pero la Eucaristía se elevó sobre la devastación como un canto puro. El mar rugía todavía, pero más lejos, como si también se postrara ante el misterio. Vi entonces con claridad que no era una tragedia natural, era una enseñanza sobrenatural. Porque Dios no destruye lo que ama, lo despierta. Cuando la tierra se sacude, el alma debe inclinarse, no por miedo, sino por reverencia. Hijos de la Iglesia, hijos de España, de Galicia, de Asturias, de Cantabria, oh miréis la tormenta con horror, miradla con fe. Cada relámpago puede ser una palabra, cada ola una oración que vuelve del cielo. Si aprendemos a escuchar el viento, oiremos en él no amenaza, sino esperanza. El mundo científico habló de corrientes marinas y presión atmosférica. Pero yo vi en esa tormenta un espejo que nos muestra lo que hemos hecho del alma, un mar agitado por la soberbia. Y comprendí que el cielo nos está enseñando a orar otra vez, no con palabras, sino con silencios. Porque cuando la naturaleza se desborda, el hombre recuerda que no es Dios, sino criatura. Y ese recuerdo, aunque duela, es la puerta de la redención. Hoy os digo, hijos míos, el viento del norte no trajo destrucción, trajo misericordia. Y si el mar grita, no lo hace con rabia, sino con amor. Amor que exige escucha, humildad y conversión. No apaguéis el clamor del cielo con ruido humano. Escuchad, el Señor está hablando, no desde los templos, sino desde las aguas. Después del viento vino el agua, no la que calma, sino la que revela. Fue en Andalucía, tierra donde Guadalquivir serpentea como un hilo de luz entre olivares y campanarios. Allí, en un amanecer dorado, el río habló, no con palabras, sino con un resplandor que solo los corazones atentos pudieron entender. Una vieja cinta de vídeo, hallada en una casa abandonada cerca de Córdoba, mostraba la superficie del agua temblando con una claridad sobrenatural. Al principio parecía un reflejo, un capricho del sol, pero luego, del fondo, emergió una sombra inmensa, majestuosa, con una cola que se dividía en 3 destellos de luz, 3 llamas acuáticas,
3 dedos luminosos que dibujaban sobre el agua la forma de un tridente. Los científicos hablaron de reflejos, de partículas suspendidas, de peces, de ilusiones. Pero los campesinos que estaban allí cayeron de rodillas. No vieron monstruo, vieron mensaje. Una señal. Porque en el silencio del río sintieron lo que los ojos no pueden captar, la respiración de la tierra. «El agua está viva», dijo una niña, y nadie se atrevió a contradecirla. Yo vi aquel vídeo en la noche, en la capilla privada del Vaticano. Apagué las luces y solo la pantalla iluminaba las paredes doradas. El tridente brilló por unos segundos y luego desapareció, dejando al río sereno. Pero mi alma no quedó igual. En ese símbolo reconocí la misma voz que resonó en los siglos, la que habló a Job. De su boca salen llamas de fuego, chispas de luz brotan de ella. El Leviatán. Sí, el símbolo de la fuerza que solo Dios puede dominar. Comprendí entonces que no era amenaza, sino espejo. El Creador nos recordaba que las profundidades no son nuestras, que el hombre no gobierna el misterio ni el mar. El tridente no fue señal de ira, sino de autoridad divina. 3 puntas, 3 luces, 3 virtudes que separan la oscuridad de la verdad. Fe, esperanza y caridad. En mi oración esa noche, oí en mi corazón una voz suave. El agua se levanta no para destruir, sino para reflejar. Y supe que el mar, los ríos, los manantiales, todo lo creado, siguen obedeciendo al primer mandato. Hágase. Mientras el hombre se aparta, la naturaleza sigue orando. Días después, algunos peregrinos fueron hasta la orilla del Guadalquivir. Dejaron flores, encendieron velas, rezaron el rosario. El aire olía a sal y a misterio. Nadie habló. Solo el rumor del agua parecía repetir un nombre que no era humano. Y entre el murmullo del río se percibía una música lejana, como si ángeles invisibles respiraran sobre la corriente. Un anciano fraile franciscano escribió en su cuaderno: «El río se ha convertido en altar. No pide sacrificios, pide escucha». Y esa frase se grabó en mi alma como una herida dulce. Hijos míos, el mundo ha olvidado que los océanos no nos pertenecen, que la tierra no es propiedad, sino préstamo. Somos administradores del misterio, no dueños del milagro. Por eso el mar habló. Por eso el agua se iluminó. Dios nos muestra sus símbolos no para asustar, sino para recordarnos que todo lo visible está sostenido por lo invisible. He recorrido el mundo y he visto templos de piedra, pero también ríos que parecen orar, montañas que se inclinan al viento, árboles que cantan con la brisa. Toda la creación está viva, porque toda la creación adora. Y si el hombre calla, las aguas hablarán. Esa noche, mientras meditaba ante el crucifijo, comprendí que el tridente era también la imagen del misterio trinitario. 3 luces unidas en una sola llama. No fue un aviso de condena, sino de comunión. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo reflejados en la superficie de un río español, como si el cielo hubiera decidido recordarnos que aún camina entre nosotros. Muchos se burlaron, otros buscaron explicaciones, pero yo sentí compasión, porque el mundo moderno, tan sabio en apariencias, ha perdido el sentido de lo sagrado. Quiere medirlo todo, incluso el milagro. Y así se queda ciego ante lo que brilla sin lógica. Hijos míos, el agua no miente. El agua repite lo que escucha del cielo. Si se ilumina, es porque Dios la ha tocado. Y si nosotros la miramos con humildad, ella nos mostrará lo que la ciencia no puede, el reflejo del alma. No busquéis monstruos donde hay mensajes. No temáis los signos. Temed más bien la indiferencia. Porque quien no ve la misericordia en la señal, tampoco reconocerá la gloria cuando se revele. El Guadalquivir habló, y yo lo escuché, no con los oídos, sino con el corazón. Era una llamada, una invitación a purificar la mirada, a volver a la inocencia del alma, a mirar el mundo no como un mapa, sino como un sacramento. Y así os digo, hijos de la luz, cuando el agua brille, no huyáis. Bebed de ella con fe, porque cada río que refleja el cielo nos recuerda que la creación entera no es una máquina, sino una oración que fluye hacia su Creador. Después del río, habló la tierra, no con estruendo, sino con revelación. En los montes de Cataluña, cerca del monasterio de Montserrat, donde las rocas parecen orar y el viento lleva ecos de siglos, unos arqueólogos hallaron 2 objetos dentro de una cueva sellada por el tiempo, una espada oxidada y una vasija de barro intacta. Estaban una al lado de la otra, como si hubieran sido colocadas allí por manos invisibles, guardianas del silencio. Las primeras pruebas dataron los objetos de hace más de 3 siglos. Pero más allá del tiempo, lo que conmovió fue el mensaje.
En el mango de la espada, grabada con una cruz, se leía una palabra en griego, aletheia, verdad. La vasija, sellada con cera endurecida, no contenía oro ni reliquias, sino un pequeño pergamino con una inscripción casi borrada. Lo que se guarda en el barro perdura en el espíritu. Al recibir la noticia, pedí que trajeran ambos objetos al Vaticano. Recuerdo el momento en que la espada fue depositada sobre la mesa del despacho papal. Pesaba menos de lo que imaginé, pero su presencia llenó el aire. La toqué con cuidado y al hacerlo sentí una vibración suave, como si el hierro aún conservara memoria. El metal estaba frío, pero no muerto. Parecía contener un aliento. Miré después la vasija. No tenía adornos, solo la huella del alfarero que la había formado. Y comprendí que esos dos objetos no eran reliquias del pasado, sino símbolos del presente, la verdad que corta la mentira y la promesa que nunca se rompe. En las Escrituras, el profeta Jeremías escribió: «Coloca estos documentos en vasijas de barro, para que se conserven por mucho tiempo». Y aquella palabra se cumplió sobre la tierra de España siglos después, como si la misma creación hubiera obedecido al mandato divino, preservando los signos de un pacto eterno. Recé ante ellos largo rato, y en la oración entendí que la espada representaba la palabra que separa la oscuridad de la luz, y la vasija, el corazón humano donde esa palabra debe guardarse. Muchos hoy empuñan armas que hieren, pero pocos conservan vasijas que contienen. Dios no necesita guerreros con espadas de hierro, sino almas dispuestas a proteger su verdad con humildad. Uno de los arqueólogos, un joven que se declaraba no creyente, me escribió una carta. Decía que, al sacar la espada del suelo, sintió un viento frío y un murmullo que no venía de nadie presente. «No creo en milagros», escribió, pero aquello no era solo historia, era algo que respiraba. Hijos míos, la tierra no entrega sus tesoros por casualidad. Todo lo que emerge del polvo lo hace cuando el cielo lo permite. Así como el cuerpo de Cristo fue depositado en una tumba y resucitó, así también los signos de Dios reposan bajo la tierra hasta que llega su hora de volver a hablar. El hallazgo de Montserrat no fue arqueología, fue liturgia. La tierra celebró su misa. El cáliz fue la vasija, la espada, el evangelio. El altar, el suelo mismo. Y la comunión, la certeza de que Dios aún camina entre nosotros. Durante días, en Roma, la espada y la vasija permanecieron juntas ante el Santísimo Sacramento. Cientos de fieles vinieron a orar, algunos llorando, otros en silencio. No por el metal ni el barro, sino porque en ellos reconocían su propia historia. La humanidad, como la espada, se oxida en el orgullo y como la vasija, se quiebra en la soberbia. Pero cuando se entrega a Dios, ambos elementos se transforman. El hierro se convierte en testimonio, el barro en gracia. Aquella noche escribí en mi diario: «El pacto sigue vivo, aunque los hombres lo hayan olvidado». Y sentí una paz profunda, la misma que solo otorga la certeza de que el amor de Dios no se retira, sino que espera. Espera hasta que el hombre recuerde. España, tierra de templos antiguos y mártires silenciosos, ha sido elegida una vez más como mensajera, no para proclamar su gloria, sino la gloria de aquel que nunca abandona a sus hijos. La espada y la vasija son su lenguaje. Nos dicen: la verdad no muere, solo se oculta hasta que el tiempo del Espíritu la despierta. Muchos buscarán pruebas, otros dudarán. Pero yo os digo, quien mira con fe verá más que objetos, verá una alianza viva. El metal oxidado es la memoria de un juramento, y el barro intacto, la fidelidad de Dios. Así, en el silencio del monte, comprendí que el cielo y la tierra no están separados. La materia y el alma cantan la misma canción. El hierro y el barro, el fuego y el agua, todo fue hecho para hablar del amor eterno. Y os aseguro, hijos míos, cada vez que el hombre levanta la espada contra su hermano, la vasija del cielo se agrieta. Pero cada vez que perdona, el barro se repara, porque la misericordia no destruye, restaura. Después de los signos de la creación, la luz, el viento, el agua y la tierra, el cielo guardó silencio. Y en ese silencio, el mundo comenzó a hablar por sí mismo. Pero su voz no era oración, era ruido. Un ruido que confunde, que promete sin alma, que brilla sin verdad. Yo lo he sentido en mi corazón, hijos míos. El espíritu del orgullo se disfraza de progreso y su luz, aunque intensa, no ilumina, ciega. He visto cómo las naciones que un día levantaron cruces hoy levantan pantallas. Los templos se vacían mientras las plazas se llenan de vanidad. Los hombres hablan de derechos pero olvidan el deber. Hablan de justicia pero rechazan al justo. Proclaman la tolerancia,
pero desprecian la santidad. Así comienza toda caída, no con un trueno, sino con un aplauso al error. No temáis mis palabras, pues no son condena, sino espejo. El enemigo no llega con fuego ni con cuernos, sino con sonrisa. No destruye los templos, los vuelve irrelevantes. Promete paz, pero sin conversión. Promete libertad, pero sin verdad. Promete amor, pero sin cruz. Y muchos, cansados y heridos, lo siguen creyendo que es alivio, cuando en realidad es adormecimiento del alma. El espíritu del anticristo, escribió San Juan, ya está en el mundo. No siempre tiene rostro humano. A veces habita en ideas, sistemas y estructuras que exaltan al hombre por encima del Creador. Es el culto a la razón sin sabiduría, a la ciencia sin compasión, a la técnica sin alma. Es el dominio del ego disfrazado de evolución. He sentido en mis oraciones la tristeza de Dios. Una tristeza que no destruye, sino que suplica. ¿Dónde está mi pueblo? Pregunta el Señor. ¿Dónde están los que aún escuchan mi voz entre las tormentas del siglo? Y yo respondo. Están dispersos, confundidos, sedientos de sentido. Buscan milagros en pantallas, respuestas en algoritmos, consuelo en la velocidad. Pero el alma no se sacia con datos, necesita eternidad. Recuerdo una tarde en Roma, cuando el cielo se tiñó de un rojo inusual. La ciudad entera se detuvo. Muchos tomaron fotografías, pocos se arrodillaron. Yo miré el horizonte y supe que ese color no era amenaza, era súplica. La creación gime, porque el hombre ya no escucha. El mundo moderno, tan orgulloso de sus logros, ha olvidado que la verdad no se vota ni se fabrica. Se recibe, no nace del consenso, sino de la revelación. Y esa revelación tiene un rostro, Cristo crucificado. El único que no vino a dominar, sino a servir. He visto también cómo surgen voces dulces, mensajes que hablan de espiritualidad sin sacrificio, de fe sin obediencia, de esperanza sin Dios. Son luces falsas, hijos míos, fuegos que deslumbran pero no calientan. Son los espejos del desierto, promesas sin agua. Y detrás de cada una de esas voces se oculta la misma tentación que escuchó Eva. Seréis como dioses. Pero no todo está perdido. En medio del engaño, la verdad aún respira. Está en los corazones humildes, en los que callan y oran, en los que siguen encendiendo velas en la noche, en los monasterios silenciosos, en las familias que bendicen la mesa, en los jóvenes que aún buscan algo más que placer. España lo sabe. Su historia está tejida de resistencias y renacimientos. Cada vez que la fe pareció apagarse, un nuevo fuego surgió desde el alma del pueblo. No desde los palacios, sino desde las ermitas. No desde el poder, sino desde el corazón. Os digo, hijos míos, se acerca un tiempo de confusión, donde el bien será llamado mal y el mal será celebrado como virtud. Habrá líderes carismáticos, sabios a los ojos del mundo, pero vacíos de humildad. Hablarán de paz, de justicia, de unidad, pero su reino se fundará sobre el miedo y la obediencia sin verdad. No serán monstruos, sino imitadores, y su mayor arma será el lenguaje. Transformarán el pecado en costumbre, la mentira en consuelo, la duda en virtud. Por eso os ruego, no sigáis toda luz. No toda luz viene del cielo. El verdadero Cristo no ofrece comodidad, sino conversión. No promete éxito, sino salvación. Y su voz, aunque suave, corta como espada. Cuando escuchéis promesas que halagan el ego y no hieren el corazón, recordad, esa no es la voz del pastor, sino del mercader. Cuando veáis templos que adoran la fama y no la cruz, sabed que no son iglesias, sino teatros. Y cuando os sintáis solos, mirad hacia el crucifijo. Allí no hay discurso, solo verdad. Hijos míos, el enemigo del alma no teme la religión, teme la santidad. No teme los rezos vacíos, teme el corazón encendido. No teme la cruz de piedra, teme la fe viva. Por eso, levantaos, no con rabia, sino con esperanza. No con odio, sino con amor firme. Sé luz verdadera en medio del brillo falso. Sé el fuego de misericordia en medio de las chispas del orgullo. El mundo atraviesa su noche espiritual, pero la noche, aunque larga, no es eterna. Y en medio de la oscuridad, cada alma fiel es una estrella. No apaguéis vuestra luz por miedo al juicio del mundo. Recordad, quien permanece de pie entre las sombras ya predica el amanecer. He visto en oración un río de luz descender sobre la tierra. No era un fuego que quemaba, sino una claridad que sanaba. Y comprendí, hijos míos, que el tiempo del temblor no ha sido castigo, sino parto.
El mundo gime, pero no muere. Está dando luz a una nueva fe. Muchos me preguntan, Santo Padre, ¿es este el fin del mundo? Y yo respondo, no, es el principio del despertar. Porque el juicio de Dios no destruye, revela. No aplasta, purifica. No cierra la historia con miedo, sino con amor. He visto pueblos enteros arrodillarse sin palabras. He visto corazones endurecidos volver a latir. He visto lágrimas que no son de terror, sino de regreso. La humanidad, cansada de sus propias promesas, empieza a levantar los ojos otra vez. Los poderosos callan, los sabios dudan, pero los sencillos oran. Y el cielo escucha. El Señor está abriendo un nuevo camino, como antaño abrió el mar ante Moisés. Pero esta vez el mar rojo no es de agua, sino de decisiones. De un lado, el orgullo, el miedo, la oscuridad. Del otro, la fe, la humildad, la obediencia. Cada alma deberá cruzar. Nadie puede quedarse en la orilla. No se cruza con los pies, sino con el corazón. He visto en visión a hombres y mujeres de toda lengua y nación tomarse de las manos, caminar sobre un suelo de luz dorada. No eran héroes ni santos perfectos, eran almas dispuestas. Llevaban en los ojos el reflejo de algo eterno. Detrás de ellos, el mar de sombras se cerraba. Delante, un amanecer nuevo se alzaba. Y en lo alto, una voz: «Yo hago nuevas todas las cosas». Sí, hijos míos, este es el nuevo éxodo. No hacia una tierra prometida, sino hacia un corazón prometido. Dios no está llamando a huir del mundo, sino a transformarlo, a convertir la historia en oración, la tecnología en servicio, la ciencia en gratitud, la razón en alabanza. Los imperios caerán, las torres de orgullo se derrumbarán, los ídolos de poder serán polvo sobre las olas. Pero la fe permanecerá, no porque sea fuerte, sino porque es verdad. Y la verdad no necesita defensa, solo necesita ser vivida. El alma que confía no será destruida. Será refinada como oro en el fuego. El temblor del mundo es el martillo del orfebre divino. Golpea, sí, pero no para romper, sino para dar forma. Y cuando todo parezca perderse, recordad, el ruido de las ruinas es preludio de la resurrección. En los claustros de España, en los desiertos de América, en las montañas de África, en los templos silenciosos de Oriente, algo están haciendo. No una religión nueva, sino un amor más puro. Un cristianismo sin máscaras, sin política, sin miedo. La fe de los pobres, de los niños, de los que creen sin ver. El Redentor no ha abandonado la creación. Está más cerca que nunca, caminando sobre las aguas del caos humano. Cada ola que rompe es su suspiro. Cada rayo de sol es su promesa. No viene con ira, sino con ternura. No viene a destruir, sino a despertar. Por eso os digo, no temáis los truenos, son sus pasos. No temáis las ruinas, son sus manos limpiando el polvo del tiempo. No temáis las lágrimas, son el bautismo de la tierra. Dios no viene a cerrar el mundo, sino a abrazarlo. He sentido su voz en el viento. Hijos míos, el amanecer se acerca. Y supe que cuando todo calle, cuando el ruido de las naciones se apague, se escuchará una sola voz, la misma que habló en el principio. Sea la luz. Y esa luz no será la del sol, sino la del amor eterno. Entonces comprenderemos que el fin del tiempo no es una caída, sino un nacimiento. Que el juicio no es una sentencia, sino una puerta. Que detrás de esa puerta está el rostro del que tanto hemos esperado. El cielo se abrirá no para castigar, sino para restaurar. Y los que lloraron verán consuelo, y los que creyeron en la oscuridad verán al alba. El reino no vendrá con ejércitos ni con tronos de oro, sino con un suspiro. El suspiro de Dios sobre un mundo que finalmente ha aprendido a escuchar. Por eso, hijos de España y de toda la tierra, velad. Orad, no con miedo, sino con esperanza. No como quien huye, sino como quien se prepara para abrazar. Porque el cielo ya no calla. El cielo canta. Canta sobre mares, montañas, desiertos y almas. Y su canto dice: despierta, humanidad, el amor ha vencido. Yo, León XIV, testigo del temblor y de la luz, os dejo estas palabras no como profecía, sino como consuelo. Todo lo que tiembla será purificado. Todo lo que ama, permanecerá. Y cuando el último día llegue, no habrá oscuridad, porque la noche misma será luminosa. Gloria al Cordero que venció. Gloria al amor que no se rindió. Gloria a aquel que atraviesa nuestras aguas y nos conduce a la orilla eterna. Porque el mar se ha abierto una vez más, y esta vez no ante un pueblo, sino ante toda la humanidad.